Continuamos aquí con tu programa Noches Espectaculares. Está conmigo el doctor Seferino Zamudio, como ustedes saben es médico internista, médico de casa. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante para platicar con todos ustedes. Doctor, como siempre, un placer. Hola, Salvador. Buenas noches. Él siempre viene con tema médico, tema de espectáculos, algo que sea así muy interesante, o que estemos celebrando la muerte de la doña o alguna cosa de esas, que es espectáculo, o deportes. Deportes olímpicos, Sí, olímpicos. sobre todo olímpicos. Me da mucho gusto saludarte después pues, de estas vacaciones, ¿verdad?, que todo el mundo tenemos derecho a tomar, y que pues además el clima para ustedes los médicos no ha sido tan benévolo en estos últimos días, ¿no? Ha habido mucho trabajo con respecto a los problemas respiratorios y bueno, pues es situación de cada año. El invierno fue un invierno fuerte, un invierno bastante frío, ¿verdad? Y eso pues conlleva este tipo de problemas que pues para uno es el pan de cada día. Así es. Pero hoy traemos un tema que tiene más bien que ver con otro tipo de situaciones. Sí, porque fíjate que hablando de los accidentes vasculares, que pueden ser cerebrales o cardíacos, pues la mayor causa de muerte en el adulto es el infarto. Después que los jóvenes, los accidentes, y eso tiene mucho también importancia, uno pensaría pues enfermedades como cuando fue el COVID, enfermedades respiratorias, el cáncer, pues no, es realmente el infarto el mayor índice. Entonces a mí me motiva mucho hablar de este tema, de los accidentes cerebrovasculares también, o los problemas vasculares cerebrales también, porque bueno, los problemas hay que saber qué los causan, pero ¿por qué tenemos que saber qué los causan o cómo se diferencian unos con otros? Pues para poder tratar de evitarlos, ¿verdad? Porque claro, eso es lo que importa. En estos casos, excepto que haya una malformación congénita de alguna arteria, tanto cardíaca, que son las coronarias, como cerebrales, casi se ve principalmente en personas ya de la tercera edad. Vamos, ya personas cuando ya llegas a los 60, 65, que más bien 65 para arriba, ¿verdad? Sí. Pero ya desde los 60 hay que tener cierto cuidado para tener controles que se deben de tener, que te lo puede hacer tu médico familiar, el médico internista, como es el caso, o el cardiólogo o el neurólogo, según sea la situación. Y bueno, vamos primero a los eventos cerebrovasculares. Los eventos cerebrovasculares se dividen en dos tipos, uno que son los hemorrágicos y son los obstructivos. Hemorrágico es porque una arteria se rompe. ¿Y por qué se rompe esas arterias pequeñas? Generalmente son porque las paredes con los años se llenan de sarro, se endurecen, no son tan flexibles, y con la fuerza de la sangre, a la hora que el corazón como una bomba impulsa la sangre y bombea hacia el cerebro, hay arterias muy pequeñitas y algunas muy frágiles que, bueno, pueden romperse, y entonces se produce una hemorragia que puede ser desde un tronco importante, que entonces el paciente casi queda en estado de coma casi inmediatamente, hasta algunas secundarias que te pueden dar parálisis de una parte del cuerpo o de otra, según lo que sea la localización. Entonces, bueno, ¿qué es lo que produce esto en esos casos de hemorragia? Pues como dije, la ruptura de la pared del vaso. Hay otro tipo de accidentes que son muy conocidos, le dio una trombosis, le dio una embolia. Las dos pueden suceder como problemas de tipo obstructivo. La trombosis es donde la obstrucción se forma, donde se crea la causa de la obstrucción, que en este caso puede ser un ateroma, un coagulito que ahí se va formando, o la embolia es cuando viaja el émbolo. El émbolo pues es un fragmento que viaja a través de la circulación, que puede ser gaseoso, puede ser de grasa, puede ser o sea, como un coágulo, como un grumito que va viajando. Cuando es por esto, es porque cuando el corazón tiene alguna arritmia, se causan turbulencias y se forman grumitos y viajan a la circulación, donde se van a alojar en las partes más distales, donde los vasos son más delgaditos, y entonces el paciente tuvo una embolia. El paciente tuvo una trombosis, si por alguna cuestión de muchos años con problemas de dislipidemias, el caso de triglicéridos, el caso de colesterol, sobre todo el de baja densidad, que es el dañino, se va formando un sarro en la arteria hasta que lo obstruye. Entonces sería trombosis, y si viaja el coágulo o el émbolo y se va a alojar y obstruye, entonces sería embolia, y cuando se rompe es hemorrágico. ¿Cuál es más grave?
Generalmente los hemorrágicos son un poquito más graves porque a veces no son tan fáciles de detectar, se va formando el coágulo y se va haciendo cada vez más grande, se comienza a comprimir estructuras muy importantes, pero también va a depender, como dije, del calibre del vaso y de la localización del vaso, igual en los obstructivos, ¿no? Hay áreas del cerebro que se afectan en todos ese tipo de problemas. Entonces, mi intención de hablar de esto y también de los infartos, que es muy parecido, ¿verdad? Tienen sus factores de riesgo los infartos, de acuerdo a la situación que puede vivir una persona. Por decirte algo, la edad ya es un factor de riesgo. Entre más edad, más posibilidad de un infarto o de un accidente cerebrovascular. También las dislipidemias, como dije, ¿no? Exceso de colesterol, exceso de triglicéridos y que no tengan control. Entonces es importante que nosotros, además de tener una alimentación sana, balanceada, que tenga no muchas grasas animales, grasas insaturadas, grasas trans, además de no comer cosas que contengan, que tu médico te recomiende que no debes, por ejemplo, la yema de huevo, etcétera. Entonces también tienes que tener un control de cómo están tus lípidos. Por ejemplo, si ya tienes 50 años, 55, 60, 80, 90 años, pues de perdida cada 6 meses, cada año, hacerte un chequeo completo, aunque te sientas bien. Porque ese es un caso que yo quería mencionarte, que hay gente que se ve muy bien, que trabaja en trabajos que son sumamente, vamos a decir, fuertes, como albañil, por ejemplo, y entonces no, pero si está el hombre fuerte y todo, y nunca van al médico. Entonces son los que de pronto, pues son problemas que son muertes a veces fulminantes y que dices, pero ¿qué le pasaría si estaba re bien? Pero si no te checas. Perfectamente explicado, perfectamente explicado. En medicina hay un eslogan que es muy importante. Está bien, pero no es como te sientes, es como realmente estás, porque te puedes sentir bien y no estar muy bien. O te puede avisar la enfermedad, que bueno, porque es como un foco de alarma. Entonces, en este caso, así es, ¿no? Por decirte algo, en esta cuestión de las dislipidemias, pues a veces las personas dicen, no, pues es que yo sé que tengo el colesterol alto porque me da mucho sueño, porque me da mucho cansancio. A veces coincide, pero no específicamente tienes que tener una molestia cuando tienes colesterol alto o triglicéridos altos. Lo que sí es importante que a base de dieta, de ejercicio y de medicamentos, que ahorita hay un arsenal de medicamentos muy efectivos, pues protejas para que tus vasos estén limpios de ese sarro que se forma, ¿verdad? Y que va haciendo que la pared se inflame y que comience la grasa, como cuando tienes un jabón y estás, jabón esos de pastilla que estás lavando ropa y se llena la coladera se va formando, así se forman las arterias. Entonces es importante este aspecto, tener un buen control. Ahora, otro aspecto, la hipertensión arterial. La hipertensión arterial puede producir una presión que sube en forma brusca, puede llegar a romper un vaso o puede llegar a que se desprenda un coágulo y se vaya al cerebro, ¿no? O para el corazón y un infarto, ¿no? Entonces la hipertensión arterial es muy importante que si eres hipertenso esté controlada. Hay medicamentos ahorita de verdad muy, muy efectivos, pero para poder controlarla hay que diagnosticarla y para poder diagnosticarla tiene que acudir al médico y luego su médico hacer las pruebas necesarias para ver si realmente es hipertenso o no es hipertenso. Cuando ya usted es hipertenso, bueno, aparte de los medicamentos, la dieta, la abstención de comer sal o sodio, la cuestión de hacer un buen ejercicio adecuado, también es muy importante que su presión, ahorita hay aparatitos digitales que usted se compra, tiene que ser de brazo, no de muñeca, que usted se los compra y pues ahí le pica a usted y ya le da sus cifras, tanto de presión como de frecuencia cardíaca, y si usted lo hace en la mañana y en la noche, persona que sabe cómo amanece en cuestión de la presión o cómo se acuesta y se duerme cuando ya se va a dormir y se vuelve a checar la presión, pues es muy difícil que le ocurra algo. Porque en realidad aquí el problema no es que estés con la presión alta, el problema es que estés y que no te des cuenta, pasen 3, 4 días, estás muy tranquilo, andas manejando 160, 170 de sistólica, que es la de arriba, sobre 85, 90 o hasta 100 de diastólica, que es la de abajo, no lo sabes porque a veces esto todo es totalmente asintomático. A veces sí hay dolor de cabeza, sensación de que tienes una pecera y algo de mareo, pero a veces no hay nada. Por eso a la hipertensión se le llama
el asesino silencioso. Ahí es el problema, que con poquito que suba más, que ya llegue cerca a los 200 o 180, ya es un peligro inminente, o que la de abajo suba, la diastólica suba a 100 o más, es un peligro inminente. Y además también pues ver cómo anda la frecuencia cardíaca, que tiene que ver con estas cosas, y que también la frecuencia con el corazón late tiene mucho que ver, si puede haber una arritmia, no puede haber una arritmia, para ese tipo de problemas. Entonces, un buen control de su presión arterial. Estar tranquilos. Ahorita me gustaría también comentar, doctor, hubo un tiempo en que muchos decían que el ejercicio continuo, constante, como por decir, voy a agarrar un contrato en un gimnasio y todos los días voy a ir 2 horas a hacer ejercicio y demás. Ya ahorita a mucha gente le queda como que raro el asunto, porque estamos viendo que de pronto deportistas de alto rendimiento, futbolistas y demás, en la cancha, ¿verdad? Que son gente que están entrenada, que llevan buena alimentación y demás, se infartan. Ajá. Entonces, fíjate, muy importante, estás tocando un punto que es clave. Yo iba a ir precisamente a eso, al ejercicio, que es otro, el sedentarismo es otro factor de riesgo, ¿verdad? O sea, una persona que se la pasa sentado viendo la televisión o en la computadora comiendo palomitas y chucherías y tostitos y come y engordando y sentadito, obviamente que es un factor de riesgo. El ejercicio es una situación que te protege, pero tiene que ser un ejercicio suficiente, adecuado a la edad y a las condiciones de salud de la persona, y también tiene que ser un ejercicio específico a la problemática. Yo fíjate, cuando iba a correr aquí a un lugar pues muy famoso que todos vamos, que es precioso, que es el Sullivan, todos lo conocemos como el Sullivan, a veces veía personas que habían hecho, pues en su vida siempre habían estado corriendo, y entonces los veía vuelta y vuelta y vuelta, y yo decía, no, pues este señor ya tiene como 60 años y se está fatigando, pues. El ejercicio tiene que ir creciendo paulatinamente, hay pruebas que se tienen que hacer para ver qué ejercicio tienes que hacer. El calentamiento tiene que ser completo, desde los tobillos, rodillas, cintura, hombros, muñecas, cuello. Debes tener más tiempo en el calentamiento que todo en hacer el ejercicio, que comienza como una caminata ágil, con tiempo, 20 minutos, luego aumentas un poquito el paso con el tiempo, ¿verdad? Después de una semana, 10 días, a mejorar el tiempo, hasta que llega un momento en que comienza un trote ligero, y así sí, pues vas llevando, vas adaptando tu corazón, porque el problema incluso de los deportistas es, cuando un deportista es de alto rendimiento, el corazón crece. Se hipertrofia, no se dilata, se hipertrofia por el trabajo que tiene profesional, pero si deja de hacerlo o ya lo hace en una forma descoordinada después de que se retiró, puede haber consecuencias, claro, que tienen que ser bien estudiadas, con un electrocardiograma, con una prueba de esfuerzo, con un ultrasonido cardíaco. Entonces, de pronto te asusta, ¿no?, de ver que fue toda una celebridad dentro del mundo del deporte y que luego, a la vuelta de un año que dejó, dice, es que ahorita tengo hipertensión. Sí, o personas que incluso están en el activo, pero a veces llevan al organismo al límite, sí, incluso hasta con sustancias que a lo mejor no son prohibidas, o a lo mejor sí, pero que pueden ser muy perjudiciales si las utilizas para aumentar tu rendimiento, pues están prohibidas, ¿no? Claro. Y las que no lo son, pues también con cuidado, siempre con un médico especialista en medicina del deporte que te certifique que todo esté en orden. Y bueno, eso respecto al ejercicio. Ya tocamos las lipidemias, ya tocamos la hipertensión, ya tocamos el sedentarismo, que son factores de riesgo para infartos y para accidentes cerebrovasculares. Quizás faltaría hablar un poco de la alimentación. La alimentación también es importante, y la diabetes, que tiene mucho que ver con la alimentación. La diabetes en sí es un factor de riesgo para un infarto o para accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué? Porque en la diabetes hay una alteración no solamente del metabolismo de los carbohidratos, de los azúcares, como pensamos, también de las grasas y de las proteínas. Entonces vamos a decir, hay una alteración multifactorial del metabolismo. Entonces es importante esto también. Hay personas que le tienen miedo a decir, soy diabético, y mi papá es diabético, mi abuelita era diabética. Bueno, pues tengo la rama hereditaria, pero aparte ya tengo cierta grado de intolerancia a la insulina. Quiere decir que en determinado momento tú ya estás comiendo tantos carbohidratos
que tu páncreas no es suficiente para que las células beta del páncreas, que son las que lanzan la insulina, puedan llegar a ser la llavecita que abre la pared de la célula para que el azúcar entre, y entonces viene lo que se llama la diabetes, ¿verdad? Entonces, primero, si la tienes, hay unas formas muy fáciles de diagnosticar, no es difícil, 2 sesiones cuando mucho con tu médico de confianza y sabrás si es diabético o no. Si lo eres, pues comenzar a tener una alimentación adecuada. Yo siento que las personas cuando llegamos a ciertas edades, ya lo que es la sal, el azúcar, las grasas, las harinas, no son necesarias. Yo no sé por qué tanta azúcar en el café, tanto refresco, eso es perjudicial a cualquier edad, pero cuando ya eres mayor, seas o no seas diabético, ¿eh? Entonces, bueno, ¿por qué no tomar tu café? El té ni debe llevar azúcar, el té original no llevaba azúcar. Entonces, y también, bueno, voy de acuerdo, cuando no eres diabético, un pancito dulce de vez en cuando está bien, un chocolatito, pero te quieres acabar la caja de chocolates, te quieres acabar la panadería entera, ahí no va, todo tiene que ser con control. Hay nutriólogos ahorita que te pueden ayudar, si eres diabético, hipertenso, a llevar una dieta adecuada. La obesidad es otra, que también la obesidad es el mal, pues, de estos últimos años, ¿no? Sobre todo en México, que hay un estigma. Primer lugar de obesidad infantil a nivel mundial. Imagínense si eso no es a futuro pacientes que van a ser diabéticos hipertensos, que son obesos desde pequeños. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá no pueden comer sin una botella familiar de refresco en la mesa, no pueden comer si no comen grasa, si no comen harinas, bueno, es una cosa, la alimentación debe ser balanceada y sobre todo debe basarse sobre todo a ciertas edades, cuando ya no estás en crecimiento, tienes 35, 40 o más, 50, 60 años, también verduras, fruta. Eso es lo mejor, cereales. Por supuesto, acompañado de agua natural. ¿Para qué quieres más, no? Y si vas a hacer agua de frutas, pero con su dulce natural de la papaya, del melón, de la sandía. No tienes que echarle moneda de azúcar para que sepa muy sabroso o estar comiendo un helado a cada segundo, ¿verdad? O sea, todo esto es importante tomarlo también en cuenta. La situación emocional, estamos en tiempos difíciles, ¿verdad? Ya todos lo sabemos, es cuestión que existe en México, pero también existe en muchas partes del mundo. Cuando no es la guerra, son los desastres naturales. Cuando son los desastres naturales, son las cuestiones de los conflictos y las inseguridades y la delincuencia y todo eso que desgraciadamente pues es nuestro pan de cada día. ¿Para qué le queremos agregar otro problema más, no? Al menos en casa, con tu familia, al menos en tu trabajo, con tus compañeros de trabajo, al menos con tus vecinos, pues tratemos de llevarnos en armonía, tratemos de que ahí no haya un conflicto, no haya un estrés especial, démosle el valor justo a cada cosa. Hay personas que hay situaciones que les estresan demasiado, cuando ¿qué es lo más importante que usted tiene, señor o señora que nos está viendo? ¿Cuál es lo más importante que tiene usted? La salud. Claro. Si usted no tiene salud, puede ser Slim, el señor Slim, pero no va a tener nada, porque puede ser muy rico, pero no va a disfrutar el dinero. Entonces, la salud es lo primero. Y por supuesto, la salud suya y la de su familia. La vida es lo que más vale. Entonces, el vivir hoy, importante, ¿no? Entonces, son esos factores de riesgo los que hay que tratar de disminuir para que no suceda lo que dijiste hace un momento. Estaba también, cayó fulminado y no se sabía y se murió de un infarto fulminante, ¿verdad? O mire, este señor estaba también, tuvo un accidente vascular y ahora pues ya tiene una hemiplegia, ¿no? O sea, una parte de su cuerpo ya no la puede mover o ya tiene limitaciones porque así le quedó la secuela del accidente cerebrovascular, porque se obstruyó una arteria que se rompió, que generalmente es la cerebral media, izquierda o derecha. Depende de la locación, como dije, para el daño o el grado de discapacidad que se pueda tener, pero ya te cambia la vida. Claro. Ya te cambia la vida por una tontería, por no checarte la presión todos los días si eres hipertenso, por comer azúcar, por tomar refresco, por comer comida chatarra. ¿Cuántas veces no? Otra cosa. Yo pienso que una copita de vino puede ser hasta digestivo, ¿no? Pero ya acabarte la botella, pues ya hay una diferencia muy grande, ¿no? Conti más estupefacientes y drogas, que eso mata. Para los niños, los jóvenes que lo están viendo, te destruye. Y te destruye que te vuelves un pobre autómata, que vas en la calle
comiendo, buscando comida en la basura, porque así termina la persona, Así las es. personas con adicciones. Eso sería lo peor que podríamos hacer. Sé que estamos en situaciones de lugares donde hay mucha droga, la droga te la pueden hasta poner en un refresco, pues no tomes nada si no sabes lo que te estás tomando, no dejes nunca tus bebidas, muchachos, muchachas que van a bares, a discos, a todo eso, no dejen nada al descubierto, tomen cosas embotelladitas y lo que tomen en su momento, porque yo creo que la droga es el peor flagelo que tiene ahorita la juventud, y eso también hay que mencionarlo. Y lo demás, bueno, hacer un ejercicio, como dijimos, adecuado, una alimentación bien balanceada, llevar una vida sana en general, porque pues, ¿qué más te vas a llevar, no? Así es. Oye, pues una información muy completa, doctor. Te agradezco mucho toda esta información que nos das, porque es como un reflejo para que los que estamos viendo el programa o quienes nos están viendo en su casita, en su teléfono, hagan una reflexión y sobre todo acudan a su médico para ese chequeo del que habla el doctor Zamudio, ¿verdad? Y que puedan llevar una vida relajada. Es como por el automóvil, ¿no? Claro, Hay quienes compran claro. un automóvil y pasan 3, 4 años y nunca lo llevan a que los revisen. Nada más le echan gasolina. Si lo estás llevando frecuentemente a que lo estén revisando, ¿verdad? El mecánico que está a cargo se da cuenta de que ese motor va a durar muchos Mucho años, tiempo, exactamente, ¿verdad? así es. Y muy importante, Salvador, para rubricar esta plática que tengo contigo, esta charla, porque nosotros hacemos charlas, no son conferencias ni nada por el estilo. Todos queremos llegar a viejos, y si ya llegamos, pues queremos a más edad. Lo importante no es que queremos llegar a tal o cual edad, es cómo queremos llegar. Esa es realmente el tema. ¿Cómo quiero llegar? Hay que intentar llegar de pie y no de rodillas. Así es. Doctor, muchas gracias. Regálanos, por favor, tu teléfono. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo? Claro que sí. Para cualquier información o orientación, 646-136-8833. 136-8833. Muy bien, ahí quedó la información. Muchas gracias. Seguimos aquí en tu programa Noches Espectaculares. Hacemos una breve pausa y continuamos.